Bien, vamos a hablar en primer lugar de algunos temas generales. Luego vamos a hablar acerca de la tensión, la compresión, el esfuerzo de flexión y finalmente la flexocompresión. Bueno, finalmente las conexiones o uniones. Así que vamos a empezar con algunos temas más conocimientos generales que necesitamos para poder entender bien lo que son las estructuras metálicas, ¿no? Bien, hablemos acerca del acero. El acero es el principal elemento que se utiliza para la construcción de los perfiles metálicos. Cuando hablamos acerca de un perfil, nos estamos refiriendo a una barra metálica que tiene una sección característica, ¿ya? Ustedes han visto algunos perfiles metálicos, algunas formas, ¿sí? ¿Alguien ha visto alguna forma de un perfil metálico? Sí, señor. A ver, Las de forma de C, hay también otros de T, que tienen sección de T, perfil T, otros son el perfil W, y entre otros también hay. eso, muy bien, Josué, ¿no? Esos perfiles tienen nombres, ¿ya? Y vamos a partir de ahora empezarlos a conocer de esa forma. Por ejemplo, el perfil que tiene la forma de L se lo conoce como angular, ¿ya? Después hay un perfil que tiene la forma de I, como dijo su compañero, se lo conoce como la forma de W. Tiene la forma de I o la forma de una H, es un perfil W. El perfil C se llama perfil canal, ¿ya? Y hay otra C que tiene como una especie de alitas, a diferencia de la C, tiene unas alitas. Ese se llama el perfil costanera. Entonces, a medida que vayamos utilizando los perfiles, vamos a aprender algunos nombres que son importantes. Entonces, el acero es el principal elemento que se utiliza para la construcción de los perfiles y este tiene más del 98% de hierro. Entonces, ¿qué es lo que contiene en un 2%? Bueno, tiene otros minerales como el carbono, ¿ya? El silicio, magnesio, azufre, fósforo y otro tipo de cosas. Entonces, especialmente el carbono mezclado con el magnesio y azufre y el fósforo le dan la dureza que necesita el hierro. Porque si tenemos hierro en un estado natural, no es muy duro, sino es bastante flexible. Ya ni tan flexible, ¿no? Pero sí es flexible. Pero cuando está aliado con el carbono, silicio, magnesio y otros compuestos, adquiere su dureza. Y dependiendo de cómo esté aleado, la temperatura, la compacidad y demás, este acero podría ser mucho más fuerte. Entonces, la dureza y la resistencia van aumentando debido a la cantidad de carbono y otros elementos que contiene el acero. ¿Ya? Entonces, el nivel de carbono también determina la dureza y la resistencia que tiene el acero. Bien, entonces, vamos a hablar de algunas propiedades mecánicas que tiene el acero. Esta curva es muy importante y esto nos sirve también para el cálculo. Esto de acá son los esfuerzos de tracción. Imagínense una barra de acero, ¿ya? Como esto. Imagínense que esto es una barra de acero. Se le coloca una prensa con dos mordazas y se empieza a traccionar, ¿ya? Se empieza a traccionar. Y cuando se efectúa ese trabajo de tracción, va creciendo el esfuerzo y al mismo tiempo la deformación unitaria, ¿ya? O la deformación. Lo sueltas en este punto y vuelve a su estado normal.
vuelves a jalar, hasta acá lo sueltas y vuelve. Mientras lo sueltes dentro de este rango, el acero vuelve a su posición, ¿ya? La deformación vuelve a su estado natural. Pero llega un punto donde ya no vuelve. Es decir, si llegas a este punto, vuelve, pero queda una pequeña deformación remanente. A este punto de acá, que es el pico, lo conocemos como la fluencia del acero, el punto de fluencia. Y bueno, si son un poquito más observadores y ven más de cerca esto, hay una pequeña transición. Esto se llama la fluencia, ¿ya? Aquí llega el punto de fluencia, aquí el acero empieza a fluir, y en este punto se empieza a estirar hasta que alcanza, en este punto, la rotura del acero. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar estructuras de acero, vamos a diseñar tomando en cuenta el punto de fluencia. Entonces, la longitud que tiene este segmento depende mucho de la resistencia y de la fluencia o de la ductilidad que tiene el acero. Aceros que son más suaves, más dúctiles, esto se alarga más. Pero aceros que son muy rígidos, esto casi ni existe. Así que no es la idea tener aceros muy resistentes. Eso más bien puede ser perjudicial para una estructura. La idea es tener aceros que tengan suficiente equilibrio entre dureza y ductilidad. Queremos que las estructuras se muevan, es inevitable, toda estructura se mueva, pero que al mismo tiempo pueda ser flexible. Entonces, una estructura que es flexible y que tiene cierta capacidad de resistencia es una estructura que es óptima, ¿ya? Porque una estructura que no se mueve y es muy rígida, es rígida porque tiene perfiles muy grandes, acero muy grueso y es antieconómica. En este país, cualquier cosa que se construya de acero es caro, ¿ya? Por eso las estructuras van por el lado del hormigón armado, que es un elemento, un material más económico. Pero en otros países las estructuras se construyen de acero, porque es más accesible y no tanto de hormigón armado. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio entre la resistencia y también la flexibilidad de una estructura. Y a eso lo conocemos como ductilidad. Bien, aquí tenemos dos tipos de acero diferentes. El acero normalizado que vamos a utilizar en el cálculo a partir de ahora es el acero ASTM A36. Vamos a utilizar las unidades inglesas porque los americanos han ideado la norma LRFD, la AISC, que se conoce a nivel internacional y todos los perfiles están reglamentados de acuerdo a esa norma. O sea que si queremos hacer el diseño de estructuras metálicas, necesariamente tenemos que dirigirnos a la norma AISC-LRFD. Así que a partir de ahora vamos a empezar a utilizar el acero del tipo A36. Un acero un poco más resistente es el acero A514. Ahora, fíjense la diferencia entre estos dos aceros. El acero A36, que es más flexible, más dúctil, fíjense, alcanza su punto de fluencia más o menos a los 2000 y tantos, antes de los 3000 kilogramos centímetro cuadrado. Después empieza su elongación y aquí tiene una cierta resistencia residual hasta que se consigue la fractura. Pero ¿qué es lo que pasa con el acero A514, que es mucho más fuerte? Fíjense este detalle. En este caso, aquí se presenta una pequeña recta. Pero en este caso, aunque este acero alcanza o supera los 7000 kilogramos centímetro cuadrado, pero no presenta este punto de elongación. Directamente empieza el proceso de fatiga
hasta que alcanza un pico y después colapsa. Entonces, si bien este acero aguanta mucho, pero un acero un poco más débil permite a las estructuras todavía mantenerse firmes. Es decir, que cuando este acero se rompe o alcanza su fluencia, rápidamente se rompe. Significa este gráfico. En cambio, los aceros A36, antes de romperse, todavía se deforman, se estiran y después alcanzan su rotura, mientras que estos se rompen rápidamente, aunque aguantan más. Por eso es conveniente que podamos utilizar aceros que sean adecuados. Bien. Hemos hablado ya acerca del punto de fluencia, ¿sí? Entonces, el punto de la fluencia, como dice acá, es el esfuerzo el cual la deformación presenta un gran incremento sin que haya un aumento correspondiente de esfuerzo. Ya es el punto donde el acero empieza a fluir. Ahora, ¿qué es la resistencia a la fluencia? Punto específico de la curva esfuerzo-deformación de los aceros de alta resistencia tratados térmicamente, que establece trazando una paralela a la parte inicial elástica de la curva desfasada igual a un 0,2% de eso, ¿no? Aquí creo que hay un gráfico, no tenemos un gráfico, pero al punto de fluencia, aquí está, al punto de fluencia se traza una línea que está al 0,2% y esa pendiente de esta línea se le conoce como la resistencia a la fluencia. Es otra propiedad que tiene el acero. Bien, pero no nos interesa mucho eso. Hablemos de la resistencia a la tensión, ¿ya? En hormigón armado, el concreto trabaja a la compresión y el acero trabaja a la tracción. Aquí la tracción lo llamamos la tensión. La tensión significa cuando el acero se está empezando a estirar, se está empezando a jalar. Así que la resistencia a la tensión es la carga axial máxima aplicada sobre la muestra dividida entre el área de la sección transversal original. P dividido entre A. Esa es la tensión. ¿Sí? La fuerza dividido entre el área. Y bueno, la capacidad que tienen las estructuras metálicas es de trabajar a la tensión. El acero trabaja muy bien a la tensión. También trabaja la compresión, pero tiene su mayor desempeño en la tensión. Así que básicamente vamos a limitar el cálculo a la tensión, a la flexión y a la compresión, y también al esfuerzo cortante. Entonces vamos a diseñar las estructuras metálicas a esos tres esfuerzos, ¿sí? Bien, vamos a ir más adelante y este es un valor que queremos memorizar. El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad define la resistencia que tiene o la dureza del material. ¿Se acuerdan cuánto era el módulo de elasticidad de las maderas del grupo A? ¿Hasta cuánto alcanzaba como valor máximo? De 95.000 era. Sí, ese era el E05 y el E promedio 130.000. eso, 130.000. A lo mucho, 130.000. Y del acero, su módulo de elasticidad es 2 millones kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea que es bastante, ¿no? Y el acero, a simple vista, es mucho más fuerte que la madera. Por eso tiene un módulo de elasticidad aún mucho mayor. Pero no vamos a manejar las unidades en kilogramos sobre centímetro cuadrado, sino que vamos a manejar las unidades KSI. ¿Ya? K viene de kilo, que significa 1000. Mega, ¿qué quiere decir? Y están acostumbrados a esa palabra, se usa mucho en internet.
¿Qué quiere decir mega? 10 a la 6. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 1.000.000. Eso, de muy bien. Giga, 1.000 1.000.000.000. ¿Ya? a 1.000.000.000. Está bien. Sí, muy bien. Entonces, K viene de kilo. 30.000 por 1.000 sería K. Y SI significa square inch. O sea, kilos por pulgada cuadrada. Es una unidad de presión. ¿Sí? Kilolibras sobre pulgada cuadrada. Square inch. ¿No ven? Pulgada cuadrada. Entonces, ese valor vamos a memorizar, ¿no? La afluencia es 28.000 a 30.000 KSI. Pero el valor de diseño que el reglamento AISC nos sugiere utilizar es de 29.000 KSI. Entonces, ese valor tiene que estar aquí, ¿ya? Cuando alguien te pregunta cuánto vale pi, este rato ya dices, ¿no? Pi vale 3.14, 15, 16, 92, 6, 56, ¿no? Entonces ya es de memoria, ¿no? Entonces, cuando ya querramos saber el modo de elasticidad, así como de la madera, 95.000, modo de elasticidad del acero, 29.000 KSI. Entonces, es un valor que no se tiene que olvidar nunca. ¿Ya? Bien. En kilogramos centímetro cuadrado es 2 millones. Algunos manejan 2.100.000, pero por lo general se maneja 2 millones. Bien. Está el módulo cortante G. La relación de Poisson, mu, que vamos a tomar en el acero, que es de 0.3. Esta relación de Poisson significa la deformación unitaria transversal con respecto a la deformación unitaria longitudinal. Esto se cumple en todos los cuerpos, ¿ya? Si tú estás presionando un cuerpo, ¿ya? Imagínense esto, ¿no? Yo estoy presionando este cuerpo, lo estoy comprimiendo. Entonces, es de esperar de que, aunque de forma muy diferencial, este cuerpo se está empezando a achicar. Aunque sea muy pequeña la cantidad, pero el cuerpo se está empezando a achicar. Está disminuyendo de tamaño. ¿Y a dónde se va el volumen restante? Bueno, el volumen restante se va a los bordes. Es decir, que si yo estoy comprimiendo esto a gran presión, debo esperar de que esto se empiece a abarrilar, empiece a crecer a los bordes, porque este volumen que estoy reduciendo tiene que ir a un lado. Entonces, la relación de Poisson dice que la cantidad que se comprime es proporcional a la cantidad que se ensancha. Y eso define la relación de Poisson. Entonces, para el acero vamos a utilizar 0.3, porque los aceros en algún momento se comprimen y necesitamos saber su deformación horizontal. Así que es un valor que también tenemos que recordar. El módulo de elasticidad cortante G, parecido al E, también tenemos que saber, es la relación del esfuerzo cortante a la deformación unitaria por cortante. Queremos recordar este valor. Mu, Poisson 0.3, módulo de elasticidad 29.000, y el valor de G es 11.154 KSI, no 11.150, no, 11.154 KSI, y este es 29.000, ¿ya? Este valor también no tenemos que olvidarnos, 11.154 KSI, y el E, 29.000 KSI, y el mu es 0.3.
Entonces, estos son valores que son importantes, ¿ya? Que se pueden tomar en cuenta para poder realizar el cálculo estructural. Bueno, si se corta el Zoom, se vuelven a conectar, por favor. Bien, vamos a ver algunos otros valores importantes. Este de acá. Este es el peso unitario del acero. El acero pesa 7.85 toneladas sobre metro cúbico. El hormigón, ¿cuánto es su peso específico? ¿Se acuerdan? 2.400 hasta 2.500 también se puede utilizar. Ya ese es hormigón armado, ¿no ve? Pero el hormigón, por lo general, se toma en cuenta 2.400. El hormigón mortero nomás está por los 2.000, ¿ya? 2.200 kilogramos. Pero el hormigón armado está a 2.400. Algunos toman 2.500, pero mejor si tomamos 2.400. Entonces, ese es un número que no lo olvidamos, ¿no? Entonces, cuando nos pregunten el peso específico del acero es 7.85 toneladas sobre metro cúbico. Bien. Entonces, el acero que vamos a utilizar es el A36, ¿ya? Luego vamos a ver algunas características, ¿sí? Bien, hay también otro tipo de aceros que son más fuertes. El A500 tantos alcanza hasta los 7.000. Hay el A50 también, que es un poquito más. En fin. Vamos a hablar acerca de los laminados. Hay perfiles que son laminados en caliente y perfiles laminados en frío. Y es bien importante que entendamos qué quiere decir esto, ¿ya? Cuando hablamos de los perfiles, tenemos que imaginarnos cómo se forman los perfiles, ¿ya? Para formar un perfil, en primer lugar, se tiene que tener una plancha, ¿ya? Se tiene que tener una plancha. Y estos perfiles son doblados y son formados. Cuando esa plancha se dobla, se forma el perfil. Entonces, hay dos formas de hacer ese doblado. Imagínense que esa plancha sale al rojo vivo, ¿ya? Alguna vez han debido ver el acero al rojo vivo, todo amarillo, medio rojo, ¿no? Entonces, cuando está en ese estado, algunas máquinas lo empiezan a doblar y empiezan a formar los perfiles. Lo doblan, lo comprimen, lo cortan y demás, y se forman los perfiles. Entonces, a ese proceso de fabricación se le llama laminado en caliente, ¿sí? Acero laminado en caliente. Cuando el acero está caliente, en un punto ya de fusión, se lo empieza a doblar y formar el perfil, ¿sí? Cuando es el caso, vamos a reconocer de que los bordes son más finos, redondos, ¿sí? El perfil está mejor hechito. Pero hay algunas placas más delgadas que se laminan o doblan después de que se ha enfriado. A este se le llama los perfiles o aceros laminados en frío. Por lo general, los que son laminados en caliente tienen mucha más resistencia que los que son laminados en frío. Así que para el cálculo estructural y el diseño de estructuras de acero, vamos a utilizar perfiles laminados en caliente, no perfiles laminados en frío. Por otra parte, también se pueden construir perfiles. Se puede agarrar planchas, cortarlas y se pueden empezar a soldar y se forman perfiles. Y eso también es válido. Y cuando hagamos cálculo estructural, vamos a ver la diferencia entre perfiles, el cálculo entre perfiles laminados en caliente y perfiles ensamblados. O como alguien llamaba, perfiles hechizo, ya que simplemente son perfiles que han sido formados porque quizás no se han encontrado los perfiles adecuados.
puede que tu cálculo salga cierto perfil, cierto tamaño, cierta forma, pero no tengas el perfil adecuado. Así que lo construyes y utilizas eso. Pero eso significa que tienes que hacer ciertas consideraciones y revisiones en tu cálculo para ver si esos perfiles son adecuados para lo que vas a construir. Bien, los americanos son los que mandan en este asunto de los perfiles y ellos, por ejemplo, forman perfiles y ponen una tabla de clasificación. El perfil A36 es que vamos a usar más. Tiene una resistencia a la fluencia en KSI de 32 a 36 KSI. Por lo general vamos a utilizar 36 KSI. Y un esfuerzo de tensión FU que está por los 58 KSI. Entonces, hay muchos perfiles que se elaboran para el acero A36 de todas las medidas. Pero para otros aceros no suelen tener todas las medidas, ¿sí? Así que por eso el acero A36 con 36 KSI y 58 de FU son los perfiles más adecuados para la construcción de estructuras metálicas. Porque podemos encontrar todos los tamaños y todas las medidas, espesores y demás. Y además tenemos a disposición todas las propiedades geométricas y mecánicas de estos perfiles. Bien, vamos a hablar de los perfiles que se utilizan para la ingeniería de estructuras metálicas, ¿ya? Los perfiles que se hacen acá no sirven para este propósito. Ya son perfiles pequeños, tingladitos, cosas así, está bien. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más grande, ¿ya? Los primeros son los perfiles W, ¿ya? Estos se llaman los perfiles W, que tienen la forma de I. Este es laminado en caliente. ¿Saben por qué? Por sus bordes redondeados. Fíjense, aquí tiene como un chanflecito, una muesca. Aquí está redondeado, entonces este es un perfil laminado en caliente. Pero cuando es todo recto, es un perfil laminado en frío. Entonces ellos tienen la forma de cómo construir estos perfiles cuando el acero está caliente. ¿Ya? Entonces tienen su técnica. Pero la cuestión es de que este perfil es una sola pieza. Vamos a hablar acerca de las partes del perfil. Y esto no tiene que olvidarse, nunca. Esta parte de acá se llama el alma, ¿ya? Que se presenta con la letra T, tall, ¿no? Este TW significa, ese tic significa T, tic. Este W, mejor dicho, es alma, de la palabra inglesa para alma. Este T significa tic. Tic del alma significa espesor del alma. ¿Ya? TW significa espesor del alma. Esta parte de acá se llama patín o ala. ¿Ya? Patín o ala. BF significa el ancho del patín. Flangle en inglés es patín. ¿Ya? Entonces BF es ancho del patín. TF es thickness flangle. Entonces significa espesor del patín. Entonces D es depth, altura. Y H es height, que también hace referencia a una altura. Entonces tenemos que aprender estos términos que se utilizan en inglés, porque cuando veamos el reglamento y veamos los perfiles, rápidamente tenemos que ubicar, ¿no?, los datos que estamos buscando. ¿Ya? Entonces repasemos. Esto se llama el patín, el alma, espesor del patín,
espesor del alma, altura total y altura del alma. ¿Sí? A ver, se va a cortar, nos conectamos enseguida.